La historia, tal como la conocemos, está plagada de momentos de oscuridad que no siempre han sido reflejados en los libros de texto. Los vencedores tienden a escribir la narrativa oficial, dejando de lado los detalles que podrían dañar su imagen o reputación. Desde la colonización hasta los regímenes autoritarios del siglo XX, existen múltiples ejemplos de cómo las injusticias y atrocidades han sido minimizadas o ignoradas en los relatos históricos. Sin embargo, a medida que la investigación y los testimonios de víctimas van saliendo a la luz, la historia empieza a mostrar su lado más sombrío. Es crucial que nos enfrentemos a estos aspectos olvidados de nuestra humanidad, para aprender de ellos y evitar repetir los mismos errores. A lo largo de los siglos, los gobiernos y las instituciones han manipulado la historia para afianzar su poder. La creación de mitos nacionales, la distorsión de hechos históricos y la censura de ciertas narrativas han sido herramientas esenciales para el control social. Desde la destrucción de bibliotecas enteras hasta el uso de propaganda en tiempos de guerra. El poder de reescribir la historia ha sido una estrategia utilizada por muchas civilizaciones para legitimar sus acciones y decisiones. Esto ha dado lugar a una visión sesgada de los eventos que, en muchas ocasiones, beneficia a las élites en detrimento de las poblaciones más vulnerables. La historia de la ciencia está llena de descubrimientos y avances que han cambiado nuestra vida, pero también esconde momentos oscuros. A lo largo de los siglos, científicos y médicos han llevado a cabo experimentos inhumanos, muchas veces sin el consentimiento de los sujetos involucrados. Ejemplos de esto incluyen los experimentos nazis durante la Segunda Guerra Mundial, los estudios de sífilis en comunidades afroamericanas en Estados Unidos y la realización de pruebas nucleares en poblaciones indígenas. Estos abusos reflejan una desconexión entre el avance de la ciencia y el respeto por los derechos humanos, lo que plantea preguntas sobre los límites de la investigación y la ética en la búsqueda del conocimiento. Las guerras, aunque a menudo son presentadas como una lucha por la libertad o la justicia, han sido en muchas ocasiones el escenario de atrocidades indescriptibles. La violencia indiscriminada, el genocidio y el sufrimiento de los civiles son solo algunos de los aspectos oscuros de los conflictos armados. Además, los efectos de la guerra no terminan con la firma de la paz, las secuelas psicológicas, la devastación ambiental y las consecuencias económicas suelen durar generaciones. Los horrores de la guerra, a menudo olvidados o minimizados en la narrativa oficial, siguen dejando cicatrices profundas en las sociedades afectadas, revelando un lado oscuro de la historia que rara vez se reconoce en su totalidad. Uno de los episodios más oscuros de la historia mundial es el proceso de colonización y la práctica de la esclavitud. Durante siglos, naciones europeas extendieron sus imperios a través de la opresión de pueblos enteros, despojándolos de sus recursos, culturas y libertades. La trata transatlántica de esclavos, que vio a millones de personas arrancadas de África para trabajar en condiciones inhumanas, es solo un ejemplo de cómo la humanidad ha sido explotada en nombre de la riqueza y el poder. Aunque estos eventos ocurrieron hace siglos, las consecuencias de la colonización y la esclavitud siguen siendo evidentes en las disparidades económicas, raciales y sociales que afectan a muchas regiones del mundo hoy en día. A lo largo de la historia, la ignorancia y el miedo han llevado a la persecución de aquellos considerados diferentes o peligrosos. Las inquisiciones religiosas y las cazas de brujas, especialmente durante la Edad Media y la Edad Moderna, son ejemplos de cómo las sociedades pueden volverse violentas y despiadadas cuando se alimenta el temor hacia lo desconocido. Miles de personas, especialmente mujeres, fueron torturadas y ejecutadas bajo acusaciones infundadas de brujería. Estos episodios oscuros nos recuerdan lo fácil que es caer en la intolerancia y la superstición, y la importancia de defender los derechos humanos y la justicia frente a la ignorancia colectiva. Los regímenes totalitarios del siglo XX, como el nazismo en Alemania o el estalinismo en la Unión Soviética, son ejemplos de cómo el poder absoluto puede llevar a los gobiernos a cometer actos indescriptibles. Bajo la premisa de crear una sociedad perfecta o de consolidar un poder absoluto, estos regímenes llevaron a cabo purgas, ejecuciones masivas y la represión sistemática de cualquier forma de oposición. La historia de estos gobiernos totalitarios nos muestra cómo el deseo de control puede deshumanizar a los individuos.
convirtiéndolos en piezas intercambiables dentro de una máquina opresiva que borra la dignidad y los derechos fundamentales de las personas. El avance industrial, aunque ha traído consigo numerosos beneficios en términos de desarrollo económico y tecnológico, también ha tenido un coste ambiental que a menudo se pasa por alto. La explotación desmedida de los recursos naturales, la contaminación de los océanos y la atmósfera, y la pérdida de biodiversidad son algunos de los efectos secundarios de la revolución industrial. Mientras las grandes corporaciones acumulan riqueza, las comunidades más pobres y los ecosistemas más frágiles sufren las consecuencias. El lado oscuro de la industrialización está marcado por la insostenibilidad y la falta de conciencia ecológica, lo que plantea un dilema sobre el modelo de desarrollo que seguimos promoviendo. El racismo ha sido una constante a lo largo de la historia humana, desde la esclavitud en las Américas hasta los sistemas de segregación en Sudáfrica y Estados Unidos. Las estructuras sociales y políticas han perpetuado la discriminación racial, excluyendo a grupos enteros de la oportunidad y el acceso a derechos fundamentales. Aunque se han logrado avances en la lucha por la igualdad, el racismo sigue siendo un problema arraigado en muchas sociedades. El lado oscuro de la historia racial nos muestra cómo los prejuicios y las ideologías de superioridad han justificado el trato inhumano y la opresión durante siglos. El olvido de las víctimas de los eventos más oscuros de la historia no solo es una falta de respeto hacia ellos, sino también un obstáculo para la reparación de las injusticias. La memoria histórica es crucial para garantizar que las atrocidades del pasado no sean repetidas y que las personas afectadas por ellas reciban justicia. Sin embargo, muchas veces las víctimas no tienen voz y sus sufrimientos son minimizados o silenciados por el poder. Reconocer y recordar los eventos traumáticos es el primer paso hacia la curación y la creación de una sociedad más justa y equitativa. Cuando pensamos en la historia, solemos imaginar fechas, batallas, descubrimientos, nombres de líderes y revoluciones. Todo eso está allí, sin duda, pero la historia no es solo un registro de lo que pasó. Es, muchas veces, un acto de selección. Una construcción. Y como toda construcción, tiene huecos. Tiene silencios. Y en esos silencios habita el lado más oscuro de nuestra humanidad. Porque, digámoslo con claridad, la historia que conocemos no siempre es la historia completa. Está escrita por quienes ganaron, por quienes ostentaron el poder. Y el poder no siempre busca la verdad, muchas veces solo busca justificarse, quedar bien parado, mostrarse noble. Así, los libros de texto, los discursos oficiales y hasta los museos terminan contando una versión amable, controlada, casi limpia de lo que en realidad ocurrió. Pero la realidad rara vez es limpia. A lo largo de los siglos, las civilizaciones han perfeccionado el arte de manipular su propio relato. ¿Cómo se crea un héroe? ¿Cómo se convierte una masacre en conquista? ¿Cómo se hace desaparecer una cultura entera sin que el mundo se detenga a mirar? Es simple, se reescribe la historia. Se omite lo incómodo. Se cambia el enfoque. Se vuelve épico lo que fue injusticia. Y lo que no entra en esa narrativa, simplemente, se borra. La colonización, por ejemplo, sigue siendo en muchos lugares un motivo de orgullo nacional. ¿Pero a qué costo se construyeron esos imperios? Millones de personas fueron esclavizadas, despojadas de sus tierras, separadas de sus familias. El continente africano fue convertido en un tablero de ajedrez para potencias extranjeras. América fue saqueada durante siglos. Y, sin embargo, durante mucho tiempo eso no fue descrito como crimen, sino como misión civilizadora. ¿Misión? ¿Dónde cabe el sufrimiento, el genocidio, la humillación en esa palabra? Y no solo fue el saqueo físico. También lo fue el saqueo cultural. Lenguas enteras se extinguieron. Religiones fueron prohibidas. Identidades fueron arrancadas de raíz. Aún hoy, los efectos de esa violencia siguen marcando la vida de millones. Y no se trata de vivir en el pasado, sino de reconocer que el pasado sigue vivo. En las desigualdades, en los prejuicios, en las heridas que todavía no cierran. Pero no hay que ir tan lejos para ver los peligros del olvido. En pleno siglo XX, en el corazón de Europa, se llevó a cabo el Holocausto. Millones de personas fueron exterminadas sistemáticamente por un régimen que decidió que ciertos grupos humanos no merecían vivir. Y no fue una locura espontánea. Fue planificado, organizado, ejecutado con la frialdad de una industria.
Y mientras tanto, muchos miraron hacia otro lado. El régimen nazi fue uno de los más oscuros de la historia, pero no fue el único. El estalinismo en la Unión Soviética, por ejemplo, persiguió y asesinó a millones en nombre de la revolución. En América Latina, dictaduras apoyadas o toleradas por potencias extranjeras impusieron el miedo y el silencio. En África y Asia, gobiernos autocráticos nacieron de la desesperación, pero rápidamente cayeron en las mismas prácticas de represión que juraron combatir. Y en todos esos casos, hubo una narrativa que intentó justificar el horror. El enemigo interno, la traición a la patria, el orden por encima de todo. El lenguaje del poder tiene una forma muy particular de lavar la sangre. La historia de la ciencia también tiene sus rincones oscuros. No todo avance ha sido limpio. A veces, la curiosidad se volvió crueldad. Durante la Segunda Guerra Mundial, médicos nazis realizaron experimentos indescriptibles. Pero fuera de Europa también se dieron abusos, como en Estados Unidos, donde comunidades afroamericanas fueron utilizadas como sujetos de prueba sin su conocimiento. O las pruebas nucleares realizadas en islas habitadas, como si sus habitantes fueran prescindibles. Lo más triste de estos episodios es que muchas veces fueron aplaudidos por su supuesta utilidad. Se sacrificaba a unos pocos, o a muchos, en nombre del progreso, sin preguntarse si el precio era demasiado alto. Esa desconexión entre el conocimiento y la ética es una advertencia que aún nos cuesta atender. La industrialización, por su parte, prometió el fin de la escasez. Y sí, trajo abundancia, para algunos. Pero también trajo explotación, contaminación, desigualdad. Ciudades crecieron sobre la miseria de miles. Se trabajaba desde niños, se moría en fábricas, se contaminaban ríos y bosques. El planeta empezó a enfermar, pero los engranajes del progreso no se detuvieron. Hoy, mientras hablamos de sostenibilidad, seguimos viviendo en un modelo que muchas veces sacrifica la vida por el beneficio inmediato. Y si hablamos de sacrificios, hay que hablar del racismo. Un mal antiguo, persistente, silencioso y ruidoso a la vez. Desde la esclavitud hasta la segregación, desde los linchamientos hasta los asesinatos por prejuicio, el racismo ha sido parte estructural de muchas sociedades. No es solo un problema de individuos. Es un sistema que se alimenta del miedo, de la ignorancia, de la indiferencia. Y aunque ha habido avances, no podemos engañarnos, el racismo sigue presente. A veces disfrazado, otras veces explícito. Y lo más doloroso es que muchas veces las víctimas ni siquiera tienen espacio en la historia. No hay monumentos para todos. No hay minutos de silencio para cada dolor. El olvido no solo es una injusticia, es una forma de borrar la dignidad de quienes ya lo perdieron todo. Por eso la memoria histórica es tan importante. No como una carga, sino como un acto de justicia. Recordar es resistir al silencio impuesto. Es negarse a aceptar una versión incompleta. Es decir, esto pasó, y no debe volver a pasar. Es devolverle el nombre a quien fue convertido en número. Es plantar una flor donde hubo un campo de exterminio. Es enseñar la verdad, incluso si duele. Porque solo cuando enfrentamos la oscuridad podemos buscar la luz con conciencia. La historia no puede cambiarse, pero sí podemos decidir cómo la contamos, cómo la entendemos y qué hacemos con ella. Podemos construir una sociedad donde el poder no se ejerza a costa del otro. Donde el conocimiento no olvide a la ética. Donde la diferencia no sea motivo de odio, sino de riqueza. El lado oscuro de la historia está ahí, esperando ser reconocido. No para quedarnos atrapados en él, sino para aprender. Para sanar. Para crecer. Y tal vez, solo tal vez, para que algún día el futuro nos mire y no tenga que avergonzarse de nosotros.